Saludos cordiales, yo soy el Padre Álvaro Flores, misionero claretiano. Este es su espacio de reflexión bíblica del Ministerio Buena Nueva. Sea usted bienvenido, bienvenida. Segundo domingo de Cuaresma, un día muy especial, pero bueno, un día también de una palabra muy fuerte, muy cuestionadora. Bueno, una palabra también que tiene que alimentar nuestra vida. El Evangelio es Lucas 9, del 28 al 36. Vamos a escucharlo. Vamos a dar una reflexión sobre él. Me parece que estamos en este tiempo de profundización de la fe. Entonces, Lucas 9, del 28 al 36. Escuchemos, el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Elías y Moisés. Y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertando se vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando esto se retiraba, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí e hiciéramos tres chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el contexto del texto. Dice el texto que se le aparecieron Moisés y Elías. ¿Y qué conversaban con él? Dice que conversaban sobre la muerte que le esperaba en Jerusalén. Miren qué difícil, ¿no? Es un tema difícil. Moisés y Elías animan la vida de Jesús, y lo que le animan o lo que le dicen es: mira, el camino es la cruz. El camino es un momento duro, un momento difícil. Jesús sube a la montaña y en la montaña escucha la voz de Dios a través de Elías y Moisés, diciéndole: mira, ese es el camino. Me imagino que para Jesús escuchar y confirmar algo que él ya intuía tuvo que haber sido un momento súper difícil. Imagínense ustedes que te digan: mira, cuando vayas a Jerusalén, te espera la muerte, y una muerte de cruz. Duro es, una muerte de cruz. La cruz era un camino doloroso, súper difícil. De hecho, en la cruz solo mataban a los valientes, a los malhechores. Era uno de los peores castigos que tenía el pueblo romano para todos aquellos que eran, pues, malos. Pero Jesús no tenía ninguna maldad en su corazón. Era el Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús tiene que asumir la cruz. Jesús tiene que vivir el momento de cruz. Claro que para él ese momento es difícil. No es fácil el momento. Momento duro. Sin embargo, él no le dice no a la cruz, porque ya sabemos el final de toda esa historia. Jesús asume la cruz como un proyecto del Padre. Es el Padre quien le está pidiendo ese camino de cruz. Por boca de Moisés y de Elías, ahora Jesús tiene que asimilar ese camino de cruz. Nada fácil eso. Jesús se pone en actitud de oración para fortalecerse, para que ese momento de cruz no lo desvincule
y ese momento de cruz lo haga fiel a Dios. Dios le pide la vida, que entregue la vida como camino de salvación. Y Él asume ese camino. ¡Qué belleza! En la oración, dice el texto, en esa oración de la montaña, Jesús encuentra fuerza, mira al cielo, habla con su Padre. Y dice que su rostro se puso resplandeciente, es decir, un rostro de esperanza. Porque así es, cuando tú confías en Dios, cuando tú pones la vida en Dios, cuando tú sabes escuchar a Dios en medio de las cruces, y tú oras al Padre con fe y con confianza, por muy difícil que sea la cruz, tú sabes salir adelante. Su rostro se puso resplandeciente, es decir, rostro de esperanza, rostro de vida. Jesús no se dejó ganar, sino que se aferró más de Dios su Padre. Eso es importante este domingo. Porque este domingo, si el domingo nos decían, el domingo pasado, en el primer domingo nos decían que la vida también está llena de tentaciones, este domingo nos recuerdan que la cruz forma parte de la vida. No podemos hacer una vida sin cruz. Muchas veces la cruz nos aterra, nos da miedo, nos crea incertidumbre y queremos evadir la cruz. ¿Cuántas veces queremos hacer una vida cristiana sin cruz? Eso es imposible. La cruz forma parte de la vida, hay que asumirla, hay que hacerla parte nuestra. Así fue Jesús. Asume la cruz y la vive. Y en la oración encuentra fortaleza, se llena de esperanza, su rostro se vuelve resplandeciente y sus vestiduras se vuelven blancas, es decir, su vida. En medio del sufrimiento, del dolor, en medio del miedo, Él encuentra fuerza, Él encuentra fortaleza, Él sabe responder al Señor, es decir, no se deja ganar. ¿Se han fijado ustedes que a veces muchos de nosotros, cuando aparecen las cruces del camino, ponemos rostros tristes, rostros desesperanzados, rostros llenos de agobio, hasta nuestras posturas, nuestra vida se vuelve así como muerta, perdemos la esperanza, perdemos la fe, porque el miedo de la cruz nos abate y nos hace perder la fortaleza. Por eso este domingo, lo primero que nos recuerda es que la resurrección, que es un camino que todos deseamos, no puede vivirse sin la cruz. No hay resurrección sin cruz. Jesús confió en su Padre y se agarró de su Padre en medio de la cruz, se sostuvo en su Padre. Y cuando le tocó la cruz, cuando vivió la cruz, confió tanto en su Padre que al final de la historia, esa cruz se volvió camino de salvación. La cruz no fue el final de Jesús, solo fue el paso para el verdadero camino que Dios le tenía, que era la resurrección. Y por eso este domingo nos recuerda que no hay resurrección sin cruz. No podemos pretender hacer un camino hacia Dios al margen de la cruz. Nuestras cruces del camino, si las ponemos en las manos del Señor, si confiamos en Dios, si ponemos nuestra vida en Dios y le depositamos toda nuestra vida en Dios, Dios sabe bendecir nuestra vida. Y las cruces del camino se vuelven caminos de salvación, no caminos de desgracia, que muchas veces es lo que vemos nosotros. Cuando vemos la cruz, la vemos como una desgracia, como un castigo. ¿Cuántas veces ante las cruces de la vida empezamos en vez de confiar en Dios, empezamos a renegar de Dios? Es que Dios no me quiere, es que Dios se ha olvidado de mí, es que Dios está en contra de mí, es que Dios me está castigando. Empezamos a renegar más que a orar y a confiar más en el Señor. Jesús no se puso, ni se acobardó, ni se bajó, ni se puso a negociar con Dios. Asumió el proyecto del Padre, el camino de la cruz. La primera lectura de ahora también es de Abraham. Dios le dice a Abraham, mira al cielo, cuenta las estrellas, dice. Mira al cielo, dice. Así va a ser tu descendencia. Esa fue la promesa que le hizo Dios a Abraham. Y Abraham caminó con esa confianza en Dios. Ahora, en ese camino hacia la promesa, no le fue fácil a Abraham. Muchos momentos, él tuvo que siempre mirar al cielo para creer en la promesa de Dios. ¿Se acuerdan ustedes? Un momento difícil para Abraham.
Cuando la mujer, su mujer Sara, que era estéril, no lo podía dar hijos, le dice, bueno, ¿cómo se va a cumplir una promesa de descendencia si yo no puedo tener hijos? ¿Qué hace entonces Sara? Le dice, métete con la esclava para que tengas tu descendencia. Y al final nace Ismael. Abraham duda que si ese es el camino. Al final nace Ismael. Sin embargo, Dios le vuelve a hablar y le dice, no, tú tienes que confiar, tu hijo va a ser tu hijo heredero. Sara quedará embarazada y tiene que creer en ese camino. Y ahí al final de la historia, cuando ya parece que todo se va a terminar, Sara queda embarazada. En una etapa ya casi que de final, Dios le cumple a Abraham. Entonces el camino de Abraham hacia esa famosa promesa fue un camino duro, un camino difícil, pero Abraham confió en Dios, siempre miró al cielo, siempre miró a Dios, siempre se puso en las manos de Dios y Dios bendijo a Abraham. Entonces, querido hermano y hermana, que los caminos de la vida son difíciles, sí son difíciles, que muchas veces tus caminos se cansan, claro que sí, por supuesto que sí. Que muchas veces las cruces del camino son pesadas, por supuesto que sí. Eso ni lo dudes. Tú no pretendas, ni yo ni tú pretendamos hacer un camino fácil. No existen caminos fáciles, los caminos de la vida son duros. Son duros. Pero es necesario, en medio de esa dureza de la vida, agarrarte de Dios. Aprende de Abraham, aprendamos de Abraham. Mira al cielo. Abraham siempre miró al cielo, siempre miró a Dios. Puso su confianza en Dios y Dios fue fiel a Abraham. Jesús se fue a la montaña, oró y ahí encontró fortaleza y supo caminar en medio de lo duro de la vida. La cruz al final fue el camino de la salvación y Jesús nos recuerda que no hay resurrección sin cruz. Va a haber cruces en tu vida. Van a haber momentos difíciles en tu vida, pero aprende de Abraham y aprende de Jesús. Mira al cielo. Ora a tu Padre, dice Jesús. Hacer oración. Escuchar a Dios. Alimentar esa fe en Dios para que tu rostro sea resplandeciente, tu vida sea resplandeciente. Mantenga viva la esperanza. Le creas al Señor tu Dios. Porque Dios no abandona, nunca abandona a sus hijos. En aquellos que confían en Él. En aquellos que creen en Él. En aquellos que ponen su vida en Él. Esta palabra de este domingo, la palabra clave para este domingo se llama confianza. Confianza. Creer en Dios. Creerle a Dios. Abrirle el corazón a Dios. Como decía muy bien ahora el Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. Así decíamos, un salmo bellísimo, lindo. Te invito a que lo leas, Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. Y decía el salmista, ¿a quién voy a tenerle miedo? ¿A quién voy a tenerle miedo? Decía el salmista, ¿quién me hará temblar? El Señor es la defensa de mi vida. Oiga la confianza del salmista de ahora. Una gran confianza en Dios. Porque así es. Toda la liturgia de ahora nos invita a confiar, a esperar, a tener esa fortaleza y a no sucumbir en medio de las cruces de la vida. Saber escuchar a Dios. Saber poner nuestra vida en las manos del Señor. Yo te deseo todo lo mejor este domingo. Te invito a que leas la liturgia de este día. Que saborees esta palabra. Que escuches esa palabra de Abraham tan linda. Búscala, léela. Date un buen baño de espiritualidad, que es muy importante. Dice Gladys Sarmiento, aquí nos mandó un mensaje. Buen domingo, Padre Álvaro, bendiciones. Jesús desde el inicio de la vida nos indicó con sus palabras y sus hechos que si nos decidimos ser cristianos hay que prepararnos para las pruebas. Así es cierto. Jesús nunca nos dijo que las cosas iban a ser fáciles. Hay veces queremos hacer un cristianismo fácil. Hay veces queremos seguir a Jesús, pero que no nos complique la vida. No, hombre, eso es imposible. Eso es imposible. No hay vida cristiana sin cruz. El que quiera seguir a Jesús, que tome su cruz. Así lo dijo él. Dice Gladys, dice, no es fácil, pero tampoco es difícil. Cuando estamos en las manos de Dios, el peso de la cruz se hace liviano. Si Dios creó que nos podríamos mover sin la cruz.
Sin Dios creo que no podríamos mover la cruz. Exacto. Sin Dios, dice, creo que no podríamos ni mover la cruz. Es cierto. Definitivamente que sí es. Porque claro que pesa. ¿Ustedes creen que Jesús no le pesó el madero? ¿Ustedes creen que los clavos que le clavaban no le dolían? Claro que sí. Pero es hermoso en la cruz lo que nos regalan los evangelios. Jesús al final de la cruz dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Un momento duro, pero nunca se agarró de Dios y se sostuvo ahí y Dios lo levantó. Ojalá que esa sea tu experiencia. Te deseo lo mejor, de verdad. Que camines en tu vida con esa confianza y esa fe en Dios y que no le tengas miedo a las cruces. No le temas. Lo que tienes que hacer es, y lo que nos dice la palabra es, confiar, orar y ponerte en la mano del Señor. Que el Señor te bendiga, que te conceda un hermoso día. Un abrazo para todos, un feliz domingo, que sigan disfrutando este tiempo de Cuaresma. Les deseo todo lo mejor y que abran el corazón a Dios y que la palabra de Dios les santifique y los bendiga. Les sigo recordando que el sábado 26 de marzo queremos tener un retiro espiritual de Cuaresma por Zoom. Si alguno de ustedes está interesado, pues me puede escribir a mi número de teléfono. Este es 9644-1684. Ahí usted me puede ir. Me escribe al Zoom, al WhatsApp, y yo, cuando ya sea el momento, le mando el link y se conecta. Lo haríamos una media mañana. Yo quería empezar desde las 8 de la mañana, hora de Centroamérica, hora de aquí, porque no sé en qué país está usted. Y desde ahí hasta las 12, o sea, unas 4 horas. Varios momentos, varios encuentros, varias oraciones. Bueno, ahí está invitado. Cualquier cosa, ojalá pueda contar con usted. Chao, cuídense. Un abrazo, bendiciones.